Parker Schnabel. Un nombre sinónimo de audaz ambición e implacable búsqueda de oro, había apostado todo su mundo a una única y audaz propuesta, una mina derrumbada que el Yukon había condenado hacía tiempo como una implacable trampa mortal. Susurraban su nombre con un escalofrío: el Corte de la Viuda. Era un lugar no solo congelado, sino petrificado, una tumba geológica, atormentada por un siglo de esperanzas frustradas y fracasos olvidados. El aire que lo rodeaba parecía transportar los fantasmas de los mineros del pasado, y sus gritos desesperados resonaban en los vientos cortantes, alertando a cualquiera que se atreviera a perturbar su gélido sueño. Para vencer a este formidable adversario, para abrir la aparentemente impenetrable coraza del Corte de la Viuda, Parker no recurrió solo a la fuerza bruta. Desplegó un arma secreta, una maravilla de la ingeniería moderna, que podía mirar a través de la propia Tierra, un sistema LiDAR de última generación. Esta maravilla tecnológica fue su ojo en la oscuridad invisible, su varilla de Zaorí digital. No le condujo a un yacimiento de oro convencional, sino a un pozo vertical olvidado, una cicatriz oculta en el paisaje. No se trataba de un hallazgo ordinario. Era la clave de un asombroso descubrimiento de $75 millones que prometía consolidar su reinado como rey indiscutible del Klondike. Sin embargo, lo que esta increíble tecnología desenterró inadvertidamente fue mucho más que oro reluciente. Exponía un secreto centenario, una verdad enterrada que podía costarle algo más que su monumental fortuna. Amenazaba con desentrañar el tejido mismo de su legado, de su equipo, y tal vez incluso de sí mismo. Para cualquier otro, el Corte de la Viuda no era una opción, un descarte inmediato. Su característica más inmediata y aterradora era la gruesa y antigua capa de permafrost que sepultaba toda la zona. Esto no era simplemente un parche de tierra congelada que podría descongelarse con el sol de primavera. Se trataba de suelo que había estado encerrado en un abrazo helado durante milenios, literalmente miles y miles de años. Imagina tierra, roca e incluso materia orgánica antigua fundidas en un bloque monolítico tan duro e inflexible como el hormigón, mucho más denso y traicionero que cualquier estructura hecha por el hombre. La mera escala de su edad hizo que su estabilidad fuera totalmente impredecible, la pesadilla de un geólogo, el terror despierto de un minero, la energía necesaria solo para arañar la superficie de este bloque de hielo primigenio era inmensa, casi incomprensible. El equipo de Parker sabía por amarga experiencia que excavar en el permafrost podía consumir hasta un 40% más de combustible que trabajar en suelo normal, no helado. Y el peaje en su maquinaria, el doble de desgaste. Cada gruñido de una excavadora, cada crujido de una hoja topadora, era una batalla contra el tiempo geológico. Las vibraciones, la tensión constante martilleaban su maquinaria pesada, reduciendo su vida útil y amenazando con averías catastróficas. Pero mucho más aterradora que la sangría económica era la siempre presente y escalofriante amenaza de un derrumbe violento y repentino. Cualquier intento de excavar en este leviatán helado conllevaba el riesgo constante y aterrador de que se desprendieran de repente trozos de varias toneladas de tierra helada y roca escarpada. No se trataba de pequeños guijarros, sino de losas monstruosas listas para caer en las profundidades del corte, capaces de aplastar en un instante a cualquier cosa o persona que se encontrara debajo, convirtiendo a hombres y máquinas en restos irreconocibles. El aire se espesaba con un temor tácito, mientras la tripulación trabajaba. Cada crujido y gemido del suelo era un presagio potencial de la fatalidad. «No es bueno toparse con permafrost aquí en el corte donde queremos hacer el sluicing», refunfuñaba Parker con una vena palpitándole en la sien. Su voz, por lo general segura, contenía un tenso tono de frustración y preocupación. «Lo único que podemos hacer es enviar la paga a Big Red y esperemos que se descongele antes de que Big Red se quede sin paga». Se trataba de una apuesta desesperada, una carrera contra la naturaleza misma del Yukon, con la esperanza de que el volumen de la planta de procesamiento y el calor ambiental de alguna manera sacaran el hielo obstinado del material aurífero.
Era un testimonio de la dura realidad de su entorno, donde incluso los mineros más experimentados se veían a menudo reducidos a esperar contra toda esperanza. Y por si el permafrost no bastara para hacer retroceder incluso a los mineros más curtidos, estaba el insidioso y siempre presente espectro de las inundaciones catastróficas. En las profundidades y bajo el permafrost había a menudo bolsas clandestinas de agua sin congelar, antiguos manantiales subterráneos o incluso ríos subterráneos que habían labrado sus caminos hace eones. Eran bombas de relojería, depósitos presurizados a la espera de un momento de debilidad. Solo un ligero y casi imperceptible cambio de temperatura, una sutil variación de la presión del suelo o la insistente vibración de una excavadora lejana podrían perforar una de estas bolsas. En un instante, el pozo de la mina puede pasar de ser un entorno de trabajo seco a convertirse en un desastre acuático con un torrente de agua helada rugiendo a través de los túneles y provocando la paralización de toda la operación. Millones de dólares en maquinaria pesada podrían ser barridos, enterrados o inutilizados en cuestión de segundos. La pérdida potencial no era solo económica sino existencial. El Widow's Cut era, según todos los indicios, un lugar donde un solo paso en falso, un error de cálculo, un momento de descuido, podía significar el final no solo de una temporada, sino de toda una carrera, aniquilando años de duro trabajo, inversión y sueños en una sola catástrofe acuosa y helada. Era un crisol diseñado para quebrar los espíritus incluso de los más resistentes. Pero Parker Schnabel vio algo fundamentalmente diferente, algo que nadie más se atrevía a reconocer y mucho menos a perseguir. Es realmente fascinante cuando se considera la dicotomía. La mayoría de los mineros, impregnados de generaciones de leyendas sobre el Klondike y cuentos con moraleja, veían en el Widow's Cut un fracaso garantizado, un pozo de dinero sin fondo, diseñado para tragarse hombres y máquinas enteros. Solo veían la imposibilidad, los obstáculos insuperables, la deuda aplastante. Parker, sin embargo, miró el mismo paisaje desolador y con un brillo en los ojos y una oleada en la sangre, vio la mayor oportunidad de su vida, un desafío que gritaba su nombre. Así es como está conectado una parte intrínseca de su ser. Desde que era un niño apenas más alto que una esclusa, aprendiendo el antiguo y rudo oficio a los pies de su legendario abuelo John Schnabel Parker, ha sido un jugador de corazón. No un temerario, sino un arriesgado calculador, una persona que entiende que la verdadera recompensa a menudo se encuentra en el lado opuesto del miedo y la sabiduría convencional. No solo heredó una explotación minera, sino también una filosofía, un impulso para alcanzar metas más ambiciosas, reclamar más tierras y extraer más oro del que nadie creía humanamente posible. Su ambición era una caldera ardiente que alimentaba todas sus decisiones, mientras que rivales como el venerable Tony Beets se apoyaban en décadas de experiencia, en un conocimiento profundo y casi instintivo del terreno y en la fuerza bruta de sus enormes dragas. Parker adoptó una filosofía diferente. Combinaba con maestría el valor inquebrantable de Klondike, la obstinada negativa a abandonar que define a todo verdadero minero, con una ambición implacable casi juvenil y sobre todo con una sorprendente astucia para adoptar la tecnología moderna. Comprendía que los métodos antiguos, aunque valiosos, a veces necesitaban una ventaja tecnológica para abrir nuevas fronteras. No pretendía simplemente tener una buena temporada, un botín decente que cubriera los gastos y le permitiera vivir cómodamente. No, Parker aspiraba a un objetivo alucinante, casi audaz, de 7.000 onzas. Para ponerlo en perspectiva a los fluctuantes precios actuales del oro, eso equivale a más de 128 millones de dólares. Alcanzar una cifra así no solo sería un éxito, sino toda una declaración. Sería consolidar su estatus de manera inequívoca e irrefutable como el rey indiscutible y reinante del Klondike, una figura legendaria por derecho propio, superando incluso la sombra imponente de su abuelo. «Sí, creo que la única forma de superar este bache es poner en marcha un plan», declaró con voz firme y mirada distante mientras trazaba complejos escenarios en su mente. «Podemos extraer un montón de residuos y ver si se asientan.
No se trataba de una mera especulación, sino del riguroso cálculo mental de un hombre que sopesa constantemente los riesgos frente a las posibles recompensas, buscando siempre el camino más eficaz e impactante. Así pues, para Parker, encontrarse con el corte de la viuda, un lugar temido y evitado por todos los demás mineros del vasto e implacable Yukon, no fue una señal de advertencia. No era una barrera. A decir verdad, era algo mucho más seductor, una invitación abierta casi irresistible. Razonó con la fría lógica de un maestro estratega que si nadie más poseía el coraje, la visión, o la pura terquedad para abordarlo, entonces cualquier riqueza incalculable, cualquier veta de oro puro, enterrada bajo su cubierta helada, era suya. Era una apuesta arriesgada y enorme, una apuesta peligrosa en la que se jugaba toda su operación, su reputación y su fortuna, en una trampa geológica mortal. Pero Parker, siempre innovador, tenía un arma secreta en la manga, una herramienta tan avanzada que los veteranos con sus bateas y cajas de esclusas ni siquiera podrían haber soñado con ella. Ante un reto que parecía imposible, que amenazaba con masticar y escupir incluso su maquinaria más robusta, Parker tomó una decisión crucial. Decidió luchar de forma más inteligente, no solo más fuerte. En lugar de lanzar una guerra directa de fuerza bruta contra el impenetrable permafrost, con un ejército de excavadoras y bulldozers, una batalla que en el fondo sabía que probablemente perdería mermando recursos y moral, optó por un ataque estratégico y tecnológico. Trajo la artillería pesada, ojos de alta tecnología en el cielo. Parker y su equipo de expertos pusieron en marcha un sistema LiDAR de última generación, una tecnología que no solo era avanzada, sino que estaba revolucionando el propio juego de la minería. Sus aplicaciones iban mucho más allá de la extracción de oro, transformando sectores como la arqueología, que podía descubrir ciudades ocultas bajo densas selvas, la silvicultura de precisión e incluso la planificación urbana. Era el tipo de tecnología sofisticada que hace apenas una década estaba reservada principalmente a las operaciones militares de élite, las agencias de inteligencia clandestinas y la investigación gubernamental de vanguardia. Ahora estaba volando sobre el implacable paisaje del Klondike, sirviendo como el silencioso explorador que todo lo ve de Parker. LiDAR. Son las siglas de Light Detection and Ranging, detección y alcance de la luz, y lo que hace es pura magia tecnológica. En esencia, es aparentemente simple, pero increíblemente potente. Un dispositivo especializado montado normalmente en un dron de alta precisión o incluso en un pequeño avión dispara millones y millones de pulsos láser al suelo cada segundo. Estos pulsos de luz invisibles son extraordinariamente precisos. Corren por el aire, golpean la superficie terrestre, ya sea la copa de un imponente árbol o una roca cubierta de musgo apenas visible, y luego rebotan volviendo a un sensor ultrasensible del dispositivo. Midiendo el minúsculo tiempo que tarda cada pulso en bajar y volver, el sistema puede calcular la distancia exacta con una precisión asombrosa, y al hacer esto millones de veces en una vasta zona, crea un mapa tridimensional increíblemente detallado y real del terreno. Estamos hablando de un nivel de precisión de unos pocos centímetros, un nivel de detalle que hace que la topografía tradicional parezca una conjetura. El equipo de Parker combinó esta innovadora tecnología láser con la capacidad de cartografiado de drones igualmente avanzados, haciendo volar meticulosamente sus vehículos aéreos, no tripulados, de un lado a otro, trazando intrincados patrones sobre cada centímetro del paisaje salvaje e imponente de Widow's Cut. En esencia, estaban creando un clon digital de la tierra que tenían debajo. Eso es Gold Run, que era un arroyo súper rico, explicaría Parker señalando un mapa holográfico que brillaba en una tableta con los ojos encendidos de comprensión. Y donde vertía en Dominion, supongo que era, ya sabes, en esta zona de aquí. Creo que habrá un montón de relaves dorados. No estaba adivinando a ciegas. Estaba interpretando los datos, conectando los puntos digitales con su profundo e intuitivo conocimiento de la geología. Esta poderosa combinación de LiDAR y cartografía avanzada con drones confirió al equipo de Parker una auténtica superpotencia. Podían ver con eficacia a través de los espesos y antiguos árboles, la enmarañada e impenetrable maleza que alfombraba el Yukon, e incluso las engañosas capas de tierra vegetal suelta y décadas de escombros acumulados.
Les permitió trazar los verdaderos contornos de la Tierra, revelando valles ocultos, antiguos cauces de ríos y sutiles accidentes geológicos de una forma que antes era inimaginable. No se trataba solo de una ventaja, sino de una revolución masiva que cambiaría las reglas del juego, mientras otros equipos seguían atascados en el arduo y a menudo frustrante ciclo de adivinar, perforar agujeros de prueba a ciegas, cavar zanjas exploratorias y simplemente esperar lo mejor. El equipo de Parker estaba construyendo sistemáticamente un modelo digital perfecto e hiperpreciso del corte de la viuda. No solo buscaban yacimientos de oro, buscaban un punto débil en el formidable paisaje, un camino oculto, una forma secreta de sortear el permafrost, una entrada oculta al cofre del tesoro que había estado guardado bajo llave durante generaciones. Los datos LiDAR fueron llegando a raudales, dibujando una imagen cada vez más detallada como un manuscrito antiguo que revela lentamente sus secretos. Y entonces, cuando el modelo tridimensional tomó su forma final e intrincada en las brillantes pantallas de sus ordenadores, encontraron algo realmente asombroso, una revelación que había estado perdida y olvidada durante décadas, oculta bajo un siglo de naturaleza salvaje. El avance que proporcionó la tecnología láser fue nada menos que asombroso, un testimonio de su precisión sin parangón. Oculto bajo un siglo de naturaleza salvaje, vegetación crecida, escombros acumulados y la implacable marcha del tiempo geológico, el mapa LiDAR reveló una anomalía perfectamente recta e inconfundible creada por el hombre. Era una línea precisa y geométrica que simplemente no pertenecía al caos natural y orgánico del bosque del Yukón. Se trataba de un pozo vertical derrumbado, una reliquia olvidada de las operaciones mineras pioneras de principios del siglo XX. Esta antigua entrada completamente invisible, a simple vista oscurecida por el denso follaje y el suelo compactado, había permanecido como un fantasma en el paisaje, un centinela silencioso de esfuerzos pasados. Sus mediciones precisas derivadas de millones de puntos láser mostraron que este pozo olvidado se hundía a más de 40 metros de profundidad. Es una distancia asombrosa, más de 40 metros en línea recta, hacia la fría y silenciosa oscuridad del interior de la Tierra. Era aquí. Esta era su entrada secreta, su inesperada puerta trasera, al corazón del corte de la viuda. En lugar de enfrentarse a la perspectiva desgarradora de intentar excavar una rampa completamente nueva hasta la mina, lo que habría supuesto una batalla astronómicamente costosa, increíblemente peligrosa y monumentalmente lenta contra el permafrost inflexible, una lucha que podría haber consumido fácilmente toda su temporada y todos sus recursos. Ahora podían explotar este pozo existente aunque derruido. El plan era aterrador en su audacia, pero innegablemente brillante en su simplicidad estratégica. Era un testimonio de la capacidad de Parker para ver oportunidades donde otros solo veían ruinas. El equipo, entusiasmado por el descubrimiento, se puso inmediatamente manos a la obra y transportó enormes vigas de acero reforzado fabricadas a medida. No eran vigas cualquiera, estaban diseñadas para soportar una presión inmensa y estabilizar las traicioneras paredes del antiguo pozo. Fue un trabajo lento y angustioso. Cada roce de la cuchara de una excavadora contra las antiguas e inestables paredes de roca, cada ruido de acero contra acero, resonaba ominosamente en el peligroso silencio del pozo, un recordatorio constante y escalofriante de lo que podía salir catastróficamente mal. La amenaza de derrumbe estaba siempre presente, un depredador silencioso que acechaba cada uno de sus movimientos. «Veo algunos trozos congelados que pagan junto a la planta», decía Parker con la voz tensa y el rostro marcado por la preocupación mientras hablaba con su capataz por radio. «Parece que Justin y Tyson lo están pasando muy mal con el material congelado. Ha sido una primavera muy fría, y eso, ya sabes, tiene sus problemas. La batalla contra los elementos era implacable incluso por encima del suelo, agravando la presión. El permafrost no estaba revelando sus secretos fácilmente, pero su ventaja tecnológica y su puro coraje estaban abriéndolos poco a poco. A pesar de semanas de frustración luchando no solo contra el suelo helado, sino también contra el desgaste psicológico de trabajar en un entorno tan peligroso, finalmente lo consiguieron.
Con el experto equipo de Parker, impulsado por su inquebrantable liderazgo y su visión compartida del oro a la cabeza, consiguieron construir una vía lo bastante segura, un túnel reforzado directamente hasta el corazón de la mina. Después de lo que pareció una eternidad de lucha por fin, tenían una línea directa, un conducto casi sagrado, hacia el premio que les esperaba. Pero nadie, ni siquiera Parker Schnabel, en sus sueños más salvajes y ambiciosos, estaba realmente preparado para el espectáculo inimaginable que les esperaba en el fondo. En el momento en que el equipo de excavación especializado del equipo, con su potente cuchara raspando el antiguo suelo, alcanzó el fondo de aquel pozo, meticulosamente estabilizado, una corriente eléctrica de comprensión se disparó a través de ellos. Sabían con una certeza que les calaba hasta los huesos que habían dado con la veta madre. Lo que encontraron fue simplemente impresionante, un espectáculo que hizo que incluso los mineros más endurecidos y cínicos jadearan de asombro colectivo. No se trataba de meros copos de oro esparcidos en grandes cantidades de tierra que requerían una separación meticulosa. No era algo mucho más grande, mucho más primitivo. Era una veta de oro intacta, colosal y rica en cuarzo, una sólida arteria de metal precioso puro que brillaba con intensidad casi cegadora bajo los potentes rayos de sus focos de trabajo. Era un espectáculo que pertenecía al reino de la leyenda, una escena sacada directamente de las historias más fantásticas de la gloria de la prospección. Encontrar una veta de cuarzo de alto rendimiento como esta es el sueño supremo del minero, el santo grial de la prospección de oro. Es como descubrir la fuente directa, la arteria misma del yacimiento de oro, en lugar del mero polvo erosionado y disperso que se ha desprendido de él a lo largo de milenios, diluido por incontables eras de fuerzas geológicas. Este era el origen, el corazón de la riqueza. La veta era tan pura, tan prístina, tan absolutamente intacta por la mano del hombre durante incontables eones, que el geólogo in situ de Parker, un hombre que había pasado toda su carrera escudriñando los tesoros ocultos de la tierra, declaró que era el yacimiento natural más limpio y rico que había visto jamás. Su voz, normalmente estoica y científica, temblaba ligeramente con una mezcla de incredulidad y profundo asombro. Esto no era solo rico, era espectacularmente, astronómicamente rico. No había tiempo que perder, ni un solo segundo precioso. El equipo conocía perfectamente las reglas no escritas de la comunidad de Klondike, muy unida pero intensamente competitiva. Los rumores de un descubrimiento tan monumental que cambiaría las reglas del juego podrían extenderse como un reguero de pólvora por las tabernas y los campamentos mineros, atrayendo a los salteadores, atrayendo la atención no deseada de rivales despiadados y creando potencialmente un frenesí de oportunistas desesperados. El secreto era primordial, la velocidad era la supervivencia. Así que se lanzaron de inmediato a la acción, alimentados por una energía frenética casi desesperada. Trabajaban sin descanso 24 horas al día bajo el implacable sol del Yukón, que apenas se perdía en el horizonte, seguido por el frío igualmente implacable de la noche. Sus cuerpos se empujaban más allá del agotamiento, sostenidos por pura adrenalina y la visión hipnotizante, casi hipnótica, de todo ese oro reluciente que estaba siendo desenterrado. El ritmo de su trabajo se convirtió en un canto primitivo contra la naturaleza, un testimonio de la resistencia humana impulsada por una recompensa inimaginable. Y aquí es donde la historia da un giro absolutamente salvaje, casi increíble. En solo 72 horas, apenas 3 días de trabajo ininterrumpido, agotador consiguieron extraer una cantidad asombrosa, más de 4.000 onzas de oro puro sin adulterar. Cuando hicieron cuentas meticulosamente, cuando la balanza se asentó y llegaron los informes de ensayo, esa única y monumental limpieza se valoró en más de $10 millones. No se trataba solo de un botín exitoso, sino de una ganancia inesperada que salvó la temporada y redimió la operación, cubriendo sus astronómicos costes de combustible, su inmensa nómina y todos sus enormes gastos operativos en un increíble fin de semana relámpago. Fue una hazaña casi mítica, un testimonio de la riqueza de la beta y de la determinación de la tripulación de Parker. Tenemos que hacer esto lo más rápido posible aquí para conseguir este terreno expuesto.
instó Parker, su voz ronca pero decidida, el sudor enyesando su cabello en la frente. Esto es lo que va a hacer falta. Todo el mundo tiene que dar un paso adelante porque tenemos mucho terreno que atravesar. La apuesta había valido la pena, y no solo a lo grande, sino de una forma realmente espectacular y decisiva para su carrera. Pero esta increíble recaudación récord, estos $10 millones en solo 3 días, no eran más que un pequeño y tentador bocado, una muestra preliminar del verdadero e insondable tesoro que se esconde en las profundidades de la Tierra. Sin duda, ese botín inicial les permitió respirar por primera vez en meses. Pero el geólogo del equipo, tras un examen exhaustivo de la estructura geológica de la enorme veta de cuarzo, dio noticias aún más impactantes y alucinantes. Se dio cuenta con una creciente sensación de asombro e incredulidad profesional de que la veta era mucho mayor de lo que nadie, ni siquiera Parker, había imaginado inicialmente. No solo se detenía en su pequeña cámara excavada la pequeña cavidad que habían abierto. No se extendía mucho más bajo tierra, mucho más de lo que su LiDAR había proyectado inicialmente o de lo que sus esperanzas más descabelladas habían concebido. Tras unos rápidos e intrincados cálculos basados en el grosor observado de la veta, su extraordinaria riqueza, confirmada por la primera limpieza masiva, y su longitud prevista derivada de estudios geológicos avanzados, el equipo llegó a una conclusión asombrosa: se extendía otros 2 kilómetros, es decir, aproximadamente 1,5 kilómetros de cuarzo sólido rico en oro. Aquí es donde los números dejan de ser meras cifras y empiezan a entrar en el terreno de la auténtica locura, sobrepasando los límites de lo que se considera posible en la moderna minería aluvial. Teniendo en cuenta la increíble riqueza del oro, que ya habían extraído una referencia de su pureza sin parangón, hicieron números sobre la longitud total proyectada de 2 kilómetros de la veta. El valor potencial era asombroso, casi inimaginable, otros $75 millones. Si consiguieran contra todo pronóstico lograrlo, si consiguieran extraer aunque solo fuera una parte significativa de esta inmensa fortuna subterránea, no solo sería una temporada de éxito, sería la operación minera más exitosa y rentable jamás documentada en toda la historia del programa La Fiebre del Oro. Era el tipo de hallazgo, el tipo de lotería geológica con el que los mineros se pasan la vida soñando, con el que se rompen la espalda y sus esperanzas se erosionan poco a poco, pero que nunca se acercan ni remotamente a conseguir. Fue un descubrimiento único en la vida multigeneracional. Pero con un descubrimiento de esta magnitud, de esta escala que sacude la Tierra, Parker Schnabel, siempre realista, sabía implícitamente que su mayor lucha, la batalla más difícil de su carrera, no había hecho más que empezar. Porque simplemente no se puede mantener oculto un secreto de $75 millones en el mundo unido y lleno de rumores del Klondike. La noticia del casi mítico golpe de Parker en el Widow's Cut se extendió por los yacimientos de oro como un reguero de pólvora llevada por el viento y a través de conversaciones en voz baja amplificada por el deseo innato del ser humano de cotillear y el atractivo de riquezas incalculables. De repente todo el mundo hablaba con voces llenas de una mezcla de envidia, incredulidad y curiosidad desesperada. Los mineros rivales, con temporadas quizá menos exitosas, bullían con una potente mezcla de admiración y resentimiento. Los curiosos lugareños, tanto los veteranos como los recién llegados, bullían de especulaciones. Incluso los inspectores del gobierno, normalmente distantes, se interesaron de repente por las actividades de Widow's Cut. La presión era intensa e implacable desde todas las direcciones imaginables. Pero con esta increíble fiebre del oro, esta repentina afluencia de riqueza y fama, llegó también una fiebre más fea e insidiosa, un torrente de codicia, una avalancha de mentiras y el escalofriante escalofrío de la traición. Cuando las leyendas mienten. Apenas se había secado la tinta de los primeros informes de ensayo y las cifras seguían brillando en las pantallas cuando comenzaron los escándalos. Empezó sutilmente como meros susurros en los salones humeantes y poco iluminados de Dawson City, alimentados por el whisky barato y la envidia ardiente. Luego se intensificó y se trasladó rápidamente al mundo omnipresente,
y a menudo tóxico de las redes sociales, donde una mentira puede ganar adeptos más rápido que la verdad. Una de las afirmaciones más escandalosas y perjudiciales fue una completa invención que Parker Schnabel había sido condenado a cadena perpetua por atroces delitos contra el medio ambiente. Era pura ficción digital, una fantasía malévola urdida, probablemente por un rival desesperadamente celoso, con la intención de empañar su reputación y poner en duda su legitimidad. Pero en el competitivo mundo de la minería del oro, donde la confianza se gana a pulso y la reputación es frágil, una mentira, por descabellada que sea, puede hacer más daño que una excavadora averiada o una mina inundada. Puede erosionar la confianza, incitar a la indignación pública y paralizar una operación mucho más eficazmente que cualquier obstáculo físico. La minería del oro se te mete en las venas. Se te mete en la sangre. Murmuró una vez un canoso minero una observación filosófica sobre la naturaleza adictiva del trabajo. Pero también se te mete en la cabeza, transformando las ambiciones en envidia y la envidia en malicia. El despiadado rumor obligó a Parker a dedicar a la defensa de su nombre un tiempo precioso, energía y un importante capital que debería haber dedicado a la extracción de oro. Tuvo que contratar a costosos abogados y expertos en relaciones públicas, un nuevo tipo de guerra para la que él, un hombre de la tierra y la maquinaria pesada, no estaba en absoluto preparado. Era una batalla que se libraba en los tribunales y en las pantallas muy lejos de la tierra y la roca que él conocía. Los ataques se volvieron más sofisticados y astutos. Una tenebrosa empresa fantasma, cuya verdadera propiedad y motivos estaban ocultos, y de la que se sospechaba que estaba vinculada a un oscuro consorcio internacional, presentó una demanda multimillonaria que cuestionaba la legalidad de su reclamación sobre la tajada de la viuda. Presentaron una serie de documentos centenarios falsificados por expertos que para el ojo inexperto parecían otorgarles un derecho legítimo e histórico sobre las mismas tierras que Parker estaba explotando. La audacia era impresionante. Parker, un hombre que siempre había resuelto las disputas con un firme apretón de manos, una negociación directa, o si era necesario a gritos cara a cara en el polvo, se encontraba ahora irremediablemente enredado en una laberíntica red de complejas maniobras legales, amenazado por mociones, requerimientos judiciales y declaraciones. Era un atolladero diseñado para desangrarle financiera y emocionalmente, ahogando lentamente su operación y su espíritu. Sus rivales, presintiendo un momento de debilidad sin precedentes, empezaron a rodearle como buitres que esperan pacientemente la caída de un animal herido. Tony Bates, en particular, parecía disfrutar con la situación de Parker, ofreciéndole consejos condescendientes en público, insultos apenas velados, que mermaban la autoridad de Parker, todo ello, mientras avivaba sutilmente el fuego de la batalla legal entre bastidores, moviendo los hilos en la sombra. La camaradería, el tácito código de honor entre mineros, parecía disiparse bajo el brutal resplandor de un premio de $75 millones. La inmensa presión, los constantes ataques externos y las luchas internas empezaron a hacer mella en todos los miembros de la otrora cohesionada tripulación de Parker. Lo que debería haber sido una temporada de celebraciones sin precedentes de triunfos compartidos y camaradería se había convertido en una olla hirviendo de conflicto y resentimiento. Las peleas, a veces físicas, a menudo verbales, estallaron sobre quién merecía la mayor bonificación, quién había trabajado más duro, quién tenía derecho a qué parte del inmenso pastel. La relajada camaradería, el vínculo tácito forjado en la penuria compartida, se fue sustituyendo poco a poco por una insidiosa atmósfera de sospecha, celos y amargo resentimiento. El oro, en lugar de unirlos, los estaba separando. Algunos miembros de la tripulación, poco acostumbrados a la repentina y abrumadora afluencia de tanto dinero, sucumbieron a la tentación. Empezaron a salir de fiesta en Dawson City con su nueva riqueza quemándoles los bolsillos. Esto dio lugar a titulares embarazosos en los periódicos locales, historias de coches accidentados, peleas ruidosas en bares y exhibiciones públicas de excesos que empañaron aún más la reputación de la tripulación y se sumaron a los crecientes dolores de cabeza de Parker.
Siempre había dirigido desde el frente como un jefe práctico, pero ahora pasaba más tiempo apagando incendios internos, mediando en disputas y gestionando pesadillas de relaciones públicas que extrayendo oro. Su equipo antaño ferozmente leal se estaba fracturando poco a poco y cada individuo se centraba cada vez más en su propio día de pago potencial, su propia tajada de los 75 millones de dólares, en lugar del éxito colectivo de la operación. Vemos esas cifras enormes casi abstractas parpadear en una pantalla. 75 millones de dólares. Y parece un cuento de hadas, una solución mágica a todos los problemas de la vida. Suena como si todas tus luchas se resolvieran para siempre, que la riqueza traerá la felicidad y la libertad sin adulterar. Pero la realidad, como Parker Schnabel estaba descubriendo rápidamente, es a menudo exactamente lo contrario. Es fácil desde una perspectiva externa pensar que un descubrimiento como este ocurre de la noche a la mañana, un simple caso de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, un golpe de suerte pura y dura. Pero lo que las cámaras no siempre muestran, lo que las cifras deslumbrantes ocultan, son los años de riesgo desgarrador, el peso aplastante de la deuda, que podría llevar fácilmente a la bancarrota a toda una familia, las noches sin dormir, la presión implacable y agobiante, el interminable desgaste físico y mental, que en última instancia conduce a ese solitario y afortunado momento de avance. Es posible que la historia del premio gordo de 75 millones de dólares no sea lo que parece. Cuando una historia parece tan perfecta, tan increíblemente buena, nos estamos perdiendo nosotros, el público, un detalle crucial y más oscuro, una verdad oculta bajo la brillante superficie. La verdad, tal y como Parker la vivía ahora, era cruda: encontrar el tesoro, abrir una brecha en el corte de la viuda y desenterrar la colosal beta, era paradójicamente la parte fácil. El verdadero reto, el que realmente rompe a la mayoría de la gente, el que destroza familias y destruye sueños, no es solo encontrar la victoria, sino sobrevivir a ella. El oro, al parecer, exigía un precio muy superior al coste de extracción. Parker Schnabel había convertido una mina imposible, una trampa mortal maldita, en el rescate de un rey, en una fortuna inimaginable. Pero la pregunta persistente que flotaba en el aire de Klondike era profunda. ¿El oro en su deslumbrante brillo le convirtió realmente en una leyenda, consolidando su lugar en la historia, o en su insidioso poder? Desató una maldición, una fuerza destructiva que amenazaba con consumir todo lo que había construido, todo lo que apreciaba.